En 52 minutos, como habíamos anticipado en el comienzo del programa, nos encontramos para charlar un ratito con Esteban Guida, quien es economista, es titular de la Fundación Pueblos del Sur, que, bueno, estudia, tiene inquietudes sobre la realidad económica, política de la Argentina, y es una palabra muy seria que nos... Bueno, queremos charlar un poco cómo ves el panorama, Esteban. Muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por lo de serio. ¿Son serios? Che, ¿son serios o no? Mirá que trajimos a los payasos del Circo Mundial la otra vez. ¿Ves? Hacemos de todo, un poco de seriedad, un poco nos divertimos. Pero bueno, ustedes son una fundación seria, de economía y de política. Hay mucho chanta. Y cuando uno sigue un método... Hay mucho chanta en la economía. La verdad que vale la pena. Hay un rosarino que le están sacudiendo lindo. Sí, bueno. Que está bien alineado a Milei. Totalmente. Pero bueno, si le revisé un poco el Twitter, medio como que no le acierta mucho. Yo con los colegas no me meto, así que... Es bravo, ¿eh? Ustedes hablan de los periodistas, pero los economistas... Y bueno, hay que defender el gremio. Che, Esteban, bueno, a ver, contame, ¿qué estás viendo vos en este año y medio, un poco más de Milei? Bueno, por un lado se confirman algunas de las aspiraciones que tenía el propio Milei, ¿no? Llevar el país y la economía hacia una idea, una pretensión que está relacionada con la destrucción del Estado, no es la destrucción del Estado, pero que en el fondo quiere decir sálvese quien pueda, arréglensela como pueda, y yo me corro de la intervención un poco para permitir que los intereses, los poderes gobiernen, ¿no? Esto creo que también se lleva al plano internacional, donde la condescendencia es hasta, diría, obscena en algunos sentidos, pero bueno, tampoco cambia mucho con otros momentos de la historia donde con esta retórica del liberalismo, del neoliberalismo, se terminó haciendo el juego a determinados intereses económicos que son los tradicionales, ¿no? En la Argentina. Después podrán estar más o menos de acuerdo o tener más o menos poder de decisión, pero finalmente es eso, ¿no? Y esto lleva a una tensión política porque en el fondo el gobierno no está atendiendo a la inquietud política del bienestar del conjunto de los argentinos, eso ni siquiera está en el postulado, ¿no? Y eso, bueno, para un país como la Argentina, que tiene una historia de lucha, tiene una historia de conquista y una historia diferencial con otros países de Latinoamérica, es más complejo. O sea, no es tan sencillo que los argentinos accedan a terminar siendo un país con una polarización extrema o un nivel de vida indigno en muchos casos. Ahora, pareciese que, al menos lo que dicen los encuestadores, que es también otro gremio complicado, no hay mucha resistencia a eso, en lo popular, ¿no? Sí, bueno, esos derechos que se ganaron, que durante décadas se forjaron a través de luchas, etcétera, fueron conquistas, los fuimos perdiendo a lo largo de estos años. Se aceleró en el último gobierno de Alberto Fernández y ahora parece como que ya está, ya lo perdimos. ¿Hay una resignación en el espíritu del pueblo argentino? A ver, es complejo porque muchas veces se toman las encuestas como la palabra del pueblo, como la voluntad popular, y me parece que es demasiado, ¿no? No cuestiono la metodología de las encuestas, pero no es suficiente para decir el ánimo o para transmitir el deseo, las aspiraciones populares, ¿no? Incluso tampoco es suficiente las elecciones, porque estamos viendo, como vos mencionabas en la editorial, que los argentinos tienen una oferta electoral que tiene serias deficiencias para incluso proponer o transmitir cuáles son las propuestas, las ideas para salir de los problemas. Entonces ni siquiera lo electoral termina siendo esa canalización del deseo y las aspiraciones del pueblo argentino, que yo creo que es uno de los problemas centrales de esta democracia maltrecha, que no está funcionando para transmitir los deseos y para hacer un poder popular correctamente. Y hoy particularmente no hay una dirigencia política que esté canalizando esas expectativas. Sí. Entonces noto que hay una disociación
muy fuerte y peligrosa entre lo que es el pueblo, los intereses populares, los intereses de la nación y la dirigencia en todo sentido. Ahora, por ejemplo, si nos vamos al 2023, había un Milei que decía que el tema de la inflación, que le estaba afectando muchísimo, no estaba a todos afectando muchísimo, el problema de la inflación es un problema monetario, enfrente un peronismo que no decía el tema, no hablaba del tema prácticamente, no hubo una propuesta. Y esto de la casta, bueno, de que ajustándole solamente la casta iba a ser suficiente como para que no haya déficit y eso permitiese salir. Bueno, no hay déficit, o hay un déficit solapado, que el gobierno ahora trata de esconder, eso es cierto. La inflación está bastante contenida, ahora a un gran costo. Está viendo que no es solamente un problema monetario, pero el peronismo sigue sin abordar el tema de la economía. Entonces, salvo Moreno o algunos otros, ¿qué le pasa al peronismo? ¿No tiene cuadros técnicos? ¿No está convocando a los pensamientos? Yo pienso en ustedes, pienso en un montón de buenos y jóvenes profesionales que prestarían servicio, por lo menos armar un espacio donde sentarse a discutir, a pensar y a debatir sobre cuáles son las herramientas para salir de todo esto. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, déjame decirte que no sé a qué le llamás peronismo, ¿no? Porque, o sea, te entiendo, pero cuidado porque ahí adentro hay cosas que no son peronistas o justicialistas. Siempre lo hubo. Exactamente. Es un gran movimiento. Porque la propuesta justicialista o peronista, digo justicialista en términos de lo que fue originalmente e ideológicamente la propuesta, no tiene nada que ver con los últimos gobiernos que se decían peronistas. Yo creo que dentro de lo que es el justicialismo, la posición justicialista, hay una propuesta y que no la represento yo, pero sí comparto con otras personas que hablan acerca de esto, que no tiene nada que ver con las discusiones de lo que sería hoy el peronismo o la oposición peronista, como vos estás mencionando. Y te digo simplemente, a ver, en el plano internacional, sí, que es el primer encuadre de un modelo económico. Fundamentalmente. Hoy nadie está diciendo cómo la Argentina se inserta en el mundo. No. Milei sí lo está diciendo clara y lo está haciendo claramente. Sí. ¿No? Ahí ya tenés una divisoria de aguas. Si la Argentina va a integrarse internacionalmente como una semicolonia del poder que sea, bueno, eso no es justicialista, no es peronista, ¿no? Ahí hay una propuesta concreta. La Argentina tiene que reinsertarse en el comercio internacional con un bilateralismo, con negociaciones comerciales de interés propio en la medida de lo posible, e ir a un esquema económico que no dependa 100% de la prebenda de las finanzas internacionales, ¿no? Sí. Eso es un modelo, si se quiere, industrialista, que tiene un montón de variantes, no necesariamente es protección de todas las industrias transversales como se pensaba antes. Entonces, yo creo que los que se dicen peronistas, no voy a decir yo quiénes son y quién no, pero no están hablando de un modelo que es claramente una alternativa a esto, ¿no? En los ámbitos de discusión política sí se habla, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no tienen micrófono y no tienen medios, o la dirigencia también los oculta. Ahí hay un tema dirigencial, creo yo, pero sí se está hablando sí se está hablando de una alternativa y hay personas en todo el país que están diciendo cuál es la alternativa a esto. Y están hablando de qué producir, cómo insertarse en el mundo, cuáles son las líneas de producción estratégica, que bueno, gracias a las redes sociales uno puede acceder, pero no están en los medios. Ahora, ¿qué se puede hacer, Esteban? Porque vemos que, está bien, emitir, como hizo el gobierno de Alberto Fernández, a lo último era insostenible. Ahora, endeudarse, como se endeudó el gobierno de Macri con el FMI, endeudarse como se está endeudando, bueno, el mismo actor tenemos, Luis Toto Caputo. Ahora te gusta hablar de los economistas, no vamos a hablar de los economistas, pero endeudarse como lo hace Luis Toto Caputo, cada vez que accede al Ministerio de Economía, es un desquicio también. Entonces, venimos de una experiencia donde es cierto lo que dice Milei, que muchos de los empresarios son empresarios prebendarios, son tipos que, de hecho, muchos los financian a él, ¿no? Sí, sí. Pero son prebendarios, cazan en el zoológico, etcétera. ¿A qué modelo podemos ir que sea virtuoso en vez de...? A ver, lo primero que creo que tenemos que plantear en términos económicos
es cuál es el objetivo de la organización económica, cuál es el objetivo político de la organización económica. Porque el economista o el ministro de Economía responde a una indicación política. ¿No? Es falso que responde a un modelo técnico. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Claro. Pero créanme que eso no pasa. Siempre responde a una orientación política. En ningún país, ¿no? Tal cual. Hay un objetivo político. ¿Cuál es nuestro objetivo político? Y yo me refiero a qué hacemos con los recursos. Vamos a ver, los últimos 3 gobiernos fueron claros en eso. Macri, la meritocracia. Alberto Fernández, el imperio de las minorías. Sí. Y Milei, bueno, el mercado a ultranza, los grandes poderes. Sálvese quien pueda. Eso no responde a las aspiraciones de los argentinos. La economía tiene que estar organizada en términos de los intereses de las grandes mayorías populares y el interés de la nación. Los gobiernos que se han acercado a eso lo han logrado de alguna manera, con ciertos pragmatismos, y no necesariamente casándose con un modelo y una ideología, alcanzar de alguna manera esos objetivos. Por supuesto que siempre está la restricción externa, el momento económico, las circunstancias políticas. Pero si no definimos claramente el objetivo, se hace muy difícil. Y ahí es donde yo creo que los economistas en general y gran parte de la clase política intenta alejar de la discusión política la economía y la hace ver como una cuestión de especialistas. El propio Milei dice, todos ustedes no saben, yo sé. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es reservado para los que sabemos. El común no tiene por qué inmiscuirse en la economía. Y es totalmente al revés. La organización de los recursos económicos de un país, los recursos naturales, la producción, el trabajo, tiene que estar organizado en términos de los deseos y las aspiraciones del pueblo argentino, de la gran mayoría popular. Y parece ser de hace unas cuantas décadas que eso ha sido reservado a una élite dirigente que hace lo que se le da la gana y que en gran mayoría sucumbe a los intereses internacionales. Ese, aunque te parezca mentira, creo que es el primer organizador de la economía. Si se define un objetivo que sea políticamente viable. Y después, por supuesto, desde mi punto de vista, no hay una sola ideología económica que te va a llevar hacia ese objetivo. Habrá momentos de intervencionismo, momentos más para que el mercado haga su trabajo, momentos de negociación, momentos de ceder, porque así es la vida, así es una empresa. Pero cuando ponemos el carro adelante del caballo, la cosa no funciona. ¿Y por qué? A ver, vamos en ese ida y vuelta de, bueno, o tiene que ser todo estatal, que el Estado te cuida, te protege, nada de Estado, es toda una porquería, son todos ñoquis. En mi opinión, sí, es porque se corre el eje del debate real. Mientras discutimos Estado sí, Estado no, los grandes negocios del país se llevan la riqueza. A ver, durante todos estos años nunca discutimos qué pasa con la marina mercante o el tránsito fluvial o la logística interna, que es un pilar del desarrollo en cualquier país. Nadie discutía eso. ¿Qué discutíamos? Estado sí, Estado no. Y ahí está el problema. Bueno, ferrocarriles también. Si la dirigencia, la forma de combinar también el traslado de la... Si la dirigencia no pone los temas relevantes sobre la mesa, es porque no quiere. Porque funcionarios ahí tiene, reuniones tiene, decisiones toma. Y ese es el gran problema. Yo creo que el pueblo argentino que se da cuenta de eso, puede no entender el detalle, pero se da cuenta de eso, es que ha dejado de creer en una dirigencia que se recicla y después termina haciendo lo mismo. Esteban, vos cuando iniciamos esta conversación ponías como primer punto de análisis el escenario internacional, ¿no? Porque decía Perón que la verdadera política es la política internacional. Ahora, en un mundo donde los que son cada vez más ricos, los pocos, ¿no es cierto?, que son cada vez más ricos, son los que más poder tienen en este mundo. Porque estamos hablando ya de finanzas que son totalmente transnacionales, son tipos que ni padre siquiera. Uno de los hombres más ricos de la Argentina vive en Uruguay, porque se fue allá para no pagar impuestos. ¿Qué puede hacer la política frente a esto? La política tiene que hacer todo, porque si no es mediante la política, esto no lo vamos a solucionar. Lo que pasa es que la política no entendida como la rosca de la dirigencia. No, lo digo la política... La política real. La política, ¿no? La política tipo real. Como Trump, o Putin. Bueno, fíjate cómo... China, o sea... Tipo que hablan de política. Tal cual. No los que van a entregar motosierras de plástico. Ahí tenés un claro ejemplo, ¿no? Cómo, más allá de los partidos, más allá de las supuestas ideologías, los presidentes adoptan medidas
que son útiles y apuntan al beneficio y al bienestar del interés nacional. Entonces, acá en Argentina parece que no entendemos cómo Trump tiene una política intervencionista, cómo no era republicano, no, o sea, cómo no era cómo es la mano, porque encasillamos, ¿no? Porque ponemos, si es de derecha tiene que hacer esto, si es de izquierda tiene que hacer lo otro. Es una falsa discusión. Claro. Los países que realmente apuntan a su interés y a sopesar su poder a nivel internacional, hacen todo lo que tengan que hacer con tal de hacer su patria grande. Bueno, nosotros hacemos todo al revés, nuestra patria chica. La vendemos, la enajenamos, entregamos la tierra a cualquiera sin decir nada. Tenemos 4.700 kilómetros de costa nosotros. Sí. Y tenemos 20 buques. Dos terceras partes. Descubrimos el océano hace 2 semanas con la expedición Bueno, en esta buena hora. maravillosa. 2/3 de la superficie argentina es mar. Y nadie, no pescamos, no tenemos política de mares, de defensa, recursos mineros, acuíferos, hitícolas, industria, tecnología. No, eso no está en la discusión. Toda la discusión es la inflación. Claramente ahí hay un ocultamiento de la verdad. Mirá, desde el gobierno de Martínez de Oz, la política económica, el gobierno, la dictadura cívico-militar, en adelante, la economía como estructura prácticamente se dejó de discutir. Era la que estaba. Y entonces se empezó a hablar de inflación como problema de estabilización. Ahora los economistas en general hablamos del problema de la estabilización, pero no hablamos del problema de la estructura económica, que es lo que genera la inflación. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la producción de riqueza? ¿Cuál es la distribución de los recursos? No simplemente de la renta, sino de los recursos. ¿Cómo utilizamos lo que tenemos para generar valor y vivir bien? ¿Por qué dejamos de hablar de los recursos como esa gran bendición Porque no son divina nuestros. y decir, bueno, che, a ver, tenemos acá un montón de cosas? Porque no son nuestros. Y la dirigencia, en vez de ponerlo sobre la mesa, oculta esa situación. A ver, ahora Milei acaba de bajarle las retenciones a casi 200 productos de la minería. Y yo me pregunto, ¿y entonces cuál es? ¿Para qué lo tenemos? O sea, si ni lo industrializamos, con el RIGI siquiera van a liquidar las divisas. ¿Para qué lo tenemos? O sea, ¿somos conscientes de que tenemos una riqueza que no aprovechamos? Pero va a dar puestos de trabajo eso. Dicen eso. Va a dar, como mucho, estaban hablando de una cifra de 8.000 puestos de trabajo, pero con furia, porque son industrias capital intensivas. No afectan al bienestar de la población en general. Mira, viste que se produce biodiesel. Hay una biodiesel que se utiliza para el mercado interno, que por la ley de biodiesel se provee fábricas chiquitas, medianas. Y después está el biodiesel que se exporta, que lo producen las grandes cerealeras. Una de las cerealeras esas, de capitales norteamericanos, nos invitó a conocer las plantas, a un grupo de periodistas, de política y economía. ¿Sabes cuánto laburo da una planta moderna de biodiesel grande que fabrica no sé cuántas toneladas, porque esto fue hace un par de años? 2 trabajadores. 1 12 horas turno mañana, 1 12 horas turno noche. Sí, sí. 2 tipos están ahí sentados viendo que... Mirando una pantalla. Sí. Que no pase nada. Y si pasa algo, obviamente que Totalmente. un solo tipo no va a hacer nada. Los 4 resortes de una economía para generar valor, para transformarla en una economía productiva y de valor, por supuesto que genere trabajo y riqueza. Después vemos cómo la distribuimos, son el ahorro, el comercio, la logística y el territorio, y el orden del territorio. Son las 4 cuestiones estratégicas de un país, y mucho más de la Argentina, que tiene costas, mares y un territorio tan vasto y extenso con tanta riqueza. Yo creo que tenemos grandes chances de salir del problema que tenemos. Tenemos grandes chances incluso de hasta atender a los servicios de la deuda, no como ahora, pero sí en algún momento, y de todo este problema monetario canalizarlo en la producción. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad política, tiene que haber deseo político. Y una vez que ese objetivo político esté trazado, quédate tranquilo que los economistas nos tendremos que mover un poco el cerebro y las ideas junto con otras disciplinas para ver cómo lo hacemos. Pero lo primero que tiene que ocurrir, que no está ocurriendo, es poner la manguera que está chorreando para afuera, ponerla a chorrear para adentro.
Muchas gracias, Esteban. Un placer hablar con vos, que sos un economista que habla de cosas que es difícil. No hablamos de inflación, de balanza de pago, de INDEC, de variables, pero sí hablamos de otras cosas tan profundas que te dice, bueno, che, claro, hay que empezar a ver otras cosas también, ¿no? Y creo que son el origen del problema y no la consecuencia, ¿no? Me parece que hay que empezar por ahí. Gracias por venir. Gracias a vos. Seguimos en 52 minutos. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplir?